al irme introduciendo en el mundo de los payadores, ya una vez que comencé ya no paré, porque de uno fui conectando a otro, ya una vez que comencé con Juan Pedro Carrizo, después fue Adolfo Coso, después fue Martín Castro, Airala, Di Santo, Socodato, después ya alternar en ese tiempo de 1960, de 1970 en Amanecer Argentino, donde se empleaban todos ellos, me fue llevando a, a copiar materiales. Primero Carrizo me facilitó muchas versos de él, versos de otros, recortes, entonces yo también ya comencé a copiar material gráfico y después sonoro, ya empecé a grabar yo, me uní de un grabador y empecé a grabar de la radio, o cuando tenía oportunidad en directo, podía ser en la radio o algún payador en directo, incluso a Carrizo. Carrizo tenía un grabador y grabó, muchas cosas me las grabó para mí. Adolfo Coso grababa y me mandaba para que yo escuchara aquí. A veces yo grababa algunos acá y se las mandaba a él. Ya hacíamos un intercambio, vía postal. Entonces fui empezando a copiar material, pero nada más que porque yo quería tener ese material, seguía copiando material sonoro, gráfico, de audio, de video, eh, y mucho manuscrito, fotografías, todo recorte a recorte, foto a foto, fue un trabajo de hormiga de mucho tiempo, hasta que ya en la década del 80, cuando yo tenía una visión cabal, formada del payador, de paso anoto algo. Cuando yo comencé a alternar con ellos me empezaron a instar a que yo escribiera y a que yo improvisara. Carrizo fue el primero. Y empecé, claro, yo primero me sentía expresado por ellos. Todo lo que ellos decían, yo lo suscribía. Después, cuando yo fui madurando y formándome más, empecé a comprobar que algunas cosas yo las diría distinto. Y después empecé a comprobar que algunas cosas yo no las compartía como ellos. Eso no minó la valoración que yo tenía de ellos, pero vi que yo tenía otra visión, mis circunstancias me habían llevado a otro enfoque. Entonces empecé a escribir yo y a improvisar. Ellos muchas veces me han llevado al ruedo y así de entre casa me han hecho improvisar Adolfo Coso, Carrizo, pero así muy de entre casa, porque uno va adquiriendo manejo fundamentalmente de la décima. Yo he buscado, en el primer libro que publiqué en 1980, es como un muestrario de todas formas métricas y estróficas, pero la décima la he cultivado mucho en cartas versificadas que están en el nuevo libro, con otros payadores, con poetas, así que la décima siempre termina imponiéndose. Pero en cuanto a escribir y a difundir, surgió en 1980 la necesidad de difundir cuando yo empecé a comprobar, teniendo ya una visión acabada de lo que era el payador y cuál era su métier, escuchar conductores, animadores, presentar como payador a un cantor de milongas o a un recitador, cosas garrafales, errores muy groseros. Entonces fue cuando decidí salir a la palestra a través de la prensa. Por ejemplo, estábamos viendo, 7 años publiqué en el diario La Mañana de Bolívar, semanalmente una columna ilustrando sobre esta temática, y después surgieron las conferencias ilustradas, que la primera fue en Bolívar con el payador oriental Gerardo Lagos y el profesor Miguel Ángel Callafa, el 12 de mayo del 85, así que ya vamos para más de 30 años ya, difundiendo a través de esa metodología en la que también en la estructura, en la conformación, contribuyó mucho el profesor Miguel Ángel Callafa, un profesor universitario de letras, un hombre humilde que yo digo me sigue enseñando, porque aquí cuando él falleció pidió que sus libros, que los libros que me sirvieran suyos pasaran a mi poder. Y aquí tengo muchos, todos de ellos con anotaciones, con pestañas, con notas que remiten a otros libros,
Entonces yo digo, me sigue enseñando. De ese hombre yo sigo enseñando. Era un hombre docente por naturaleza, hablando era permanentemente, era un maestro permanente, don Miguel Ángel Callafa. Con ellos dos comenzamos, con Lagos y con Callafa, comenzamos esa misión de difundir el arte del payador, haciendo conocer en qué consistía un payador, qué es un payador, qué es, cuál es su historia, pero también su metodología de trabajo, en qué consiste el verso improvisado, que no es, como dice la samba de Jesús María, un buen payador copleando al azar, no coplea al azar, se rige por estrictas pautas métricas, estróficas y musicales. Está muy encorsetado por una retórica que lo obliga a volcar su verso dentro de moldes preestablecidos. Ahí está el virtuosismo del payador de poder expresar un mensaje, porque no es solamente hacer la décima cuadrada, como dicen los puertorriqueños, hacerla perfecta formalmente, pero con un contenido flojo. Tiene que llenarla de concepto. Bueno, entonces después he seguido también por televisión, tuve en Canal Rural un ciclo medio interrumpido por problemas de salud del productor, pero entre el 1998 y el 2000, por Canal Rural, un micro también, hablando con algún payador y mostrando el arte del payador. Así que toda plataforma que se me ha presentado siempre la he aprovechado para hacer conocer al payador, no mi obra, el payador. Siempre a mí todo espacio lo aprovecho para que se conozca el arte del payador.